Bueno, pues esto tiene que ver con eso, porque vamos a hablar de la bola de nieve, que qué mejor que un sitio como Escocia para hablar de climas fríos y de bola de nieve y de cosas que, en fin, que pasaron hace mucho tiempo, porque hay muchos señores muy mayores ahí jugando a golf, pero no creo que sean tan mayores como para acordarse de la gran oxidación que ocurrió hace 2.500 millones de años en el planeta. Eh, y este artículo liga un poco esas dos cosas, ¿no? El primer evento de gran oxidación, que es la primera gran catástrofe climática que sufre nuestro planeta, cuando las cianobacterias lo ponen todo perdido de oxígeno y contaminan toda la atmósfera con oxígeno y mueren pues prácticamente todo bicho viviente en aquella época. Eso produce un gran cambio en la atmósfera. Fue el primero de esos eventos, porque realmente si ves las gráficas, luego hubo otro, de hecho luego a partir de hace 1.000 millones de años para acá, ha habido un aumento que en realidad todavía continúa, de aumento de concentración de oxígeno en la atmósfera, cada vez mayor, y, y que, bueno, que es mayor que este primero, ¿no? Pero este primero fue un cambio de no haber nada a de repente haber un montón de oxígeno en la atmósfera, ¿no? De Sí, repente, digamos, hay un montón de discusión sobre cómo ha sido la evolución del oxígeno digamos, entre hace 2.500 millones y hace 1.000 millones de años. Porque hay indicadores contradictorios. Por ejemplo, durante todo ese periodo tan largo, de más de 1.500 millones de años en realidad, hay deposiciones en el fondo marino que indican que el fondo marino no tenía oxígeno. Y, sin embargo, deposiciones en mares superficiales que indican que sí había oxígeno ahí. Entonces, bueno, eso puede ser porque zonas del fondo del mar se pueden quedar sin oxígeno, pero luego hay deposiciones superficiales que tampoco tienen oxígeno. Entonces, hay indicadores difíciles de interpretar, que pueden ser, o sea, hay hipótesis para todo. Una zona superficial se puede quedar sin oxígeno, no porque no haya oxígeno en la atmósfera, sino porque haya muchos seres vivos que consuman todo el oxígeno. Eso ha sucedido en varias ocasiones. Pero se supone que en esas épocas no había tantos seres vivos. Entonces, bueno, vamos, que es difícil de interpretar el registro, pero que todo indica que el oxígeno ha ido subiendo y bajando de maneras complicadas, hasta que se estabilizó un poquito más hace 700 millones de años o así. sí, de hecho, bueno, es parte de la razón de por qué este paper es interesante, ¿no? Porque creo que arroja un poco de luz sobre toda esa confusión que existe en todos esos procesos. Es cierto que cuando se habla de aumento de concentración de oxígeno, normalmente se habla en la atmósfera y las aguas superficiales, ¿no? Shallow, sí, shallow water. exacto. No se habla de aguas profundas. Entiendo que quizás por eso que tú matizas, Alberto, de que parece que sí que en los fondos de aguas profundas no llegó, esa oxidación no llegó hasta ahí, ¿no? Tarda mucho más en llegar, el oxígeno depende de las corrientes marinas, las corrientes marinas cambian con el movimiento de los continentes. O sea, quiero decir, digamos que el contacto entre la atmósfera y las aguas superficiales es más directo y deberías encontrar por lo menos consenso entre esas dos medidas. Las aguas profundas ya son otro negocio y puede haber cosas más complicadas. Bueno, por cierto, la traducción literal de shallow water es aguas someras. Someras. O sea, son aguas en regiones en las que la profundidad del agua es baja, es corta. A veces cuando se habla de aguas superficiales se habla de la superficie de una región en la que el agua tiene profundidad. Sí, es verdad. O sea, quiere decir mares de poca profundidad. Mares de poca profundidad, exactamente. Donde normalmente eso quiere decir una profundidad inferior a 500 metros o incluso a 200 metros. Porque, vamos, no hace falta que sea un palmo. Pero pueden ser 100 metros, pero no muchísimo más. Pues por eso, bueno, es interesante este paper por eso y porque lo conecta también. Hay otro evento que es un evento de tierra bola de nieve, Snowball Earth, que es uno de una glaciación global, ¿no? Hay instantes, sabemos que hay instantes en la historia geológica del planeta en el cual toda la Tierra estuvo cubierta de hielo. Fue una glaciación global. Y uno de esos eventos está asociado en el tiempo, ocurre más o menos en el mismo instante geológico que esta gran oxidación de hace 2.500 millones de años. Lo que pasa es que ninguno de los dos eventos está datado con suficiente precisión para saber si ocurrieron uno detrás del otro y si puede haber una causalidad entre esos dos eventos. O sea, si ese aumento de oxígeno en la atmósfera pudo haber llevado a un enfriamiento global del planeta o no. Es que, a ver, digamos, el mecanismo propuesto en este sentido es cuando la atmósfera de la Tierra era reductora, cuando no había mucho oxígeno, se supone que uno de los gases abundantes en la atmósfera iba a ser el metano.
Todo el mundo sabe que el metano es un gas que produce mucho más efecto invernadero que el dióxido de carbono o que el agua. Es muy... calienta mucho, ¿vale? Si no hay oxígeno en la atmósfera, pues ese metano sigue estando ahí y entonces hace mucho calorcito. Pero en el momento en que hay oxígeno sucede lo que ocurre en la actualidad, que el metano realmente vive unas décadas en la atmósfera y enseguida se oxida, se convierte en dióxido de carbono. Entonces se supone que cuando el oxígeno superó un cierto umbral, pues todo ese metano hizo ¡paf! Se desapareció, se convirtió en dióxido de carbono. El dióxido de carbono también calienta, pero claro, una Tierra acostumbrada a un calentamiento mucho mayor, eso pudo provocar un cambio climático a lo bestia. Bien, pues ese efectivamente es el mecanismo por el cual podría haber relación entre esos parámetros, ¿no? Entre que el oxígeno pueda tener una influencia tan grande sobre la temperatura media del planeta. Y bueno, aquí lo que hacen es un estudio que la verdad es que ahora no recuerdo exactamente en qué se basaba, porque esto lo leí hace algún tiempo, igual Alberto lo tiene más fresco. Isótopos de azufre. Isótopos de azufre. Isótopos de azufre. Que ahora contaremos lo que tiene que ver eso, pero primero vayamos a la conclusión. Sí, no, simplemente por decir la conclusión y la razón por la que es relevante es que ahí sí que pueden hacer una datación mucho más precisa y concluyen que efectivamente ocurrió primero el aumento de oxígeno en la atmósfera y luego el enfriamiento del planeta, ¿no? Con lo cual sí que podría haber en principio esa relación causa-efecto, además habiendo un mecanismo como es el que acaba de explicar Alberto, ¿no? Y bueno, pues si quieres explicarnos un poco brevemente cómo se hace esto. Sí, aquí... Bueno, digamos que para que los oyentes entiendan bien por qué esto es importante, hay que poner en contexto lo difícil que es el registro de esta época. Porque estamos hablando de hace 2.500 millones de años, o sea, hace muchísimo tiempo, y no quedan tantas rocas de ese tiempo. Entonces, tanto para saber si la Tierra estaba toda congelada, como para poder averiguar cuándo apareció el oxígeno, tú necesitas rocas de esa época. Entonces, eso hace particularmente difícil afirmar ¿hubo una glaciación seguro en este tiempo o no? Por ejemplo, para saber que la Tierra estaba en fase bola de nieve, el indicador básico es que tú observes rocas glaciales, rocas de origen glacial, en paleolatitudes ecuatoriales. Es decir, en rocas que en aquel momento estaban en el Ecuador. Entonces, claro, tienes que poder saber dónde estaban las rocas, lo cual significa que tienes que poder ver indicadores magnéticos en las rocas para poder datar, para poder ubicarlo geográficamente. O sea que, digamos que toda la reconstrucción de cómo era la Tierra es altamente no trivial. Y si encima a eso le añades que tú tienes registros de, pues no sé cuántos sitios, pero no creo que sean más de 7 o 10 como mucho en todo el mundo. Yo seguro que lo hay en la Antártida, en Groenlandia y en Sudáfrica, si no recuerdo mal. Pero no hay muchísimos más. Entonces, bueno, aquí hablan de Rusia, del noroeste de Rusia, creo. Noroeste, vale, sí, ahí también hay cratones de esto. Es que son los sitios en donde son unos lugares geológicos que llaman cratones, que son rocas muy, muy antiguas que llevan ahí la tira de tiempo y que ni han subducido, ni se han roto, ni nada por el estilo, sino que son como... La tira de tiempo es el equivalente a la unidad de campo de fútbol en tiempo. Digamos que son los aspirantes a ser los primeros continentes, ¿vale? Y que luego, pues encima de eso han aparecido más rocas y han sucedido un montón de cosas, pero que son las rocas más antiguas. Entonces, al final, tú no tienes un montón de registro de, ostras, tengo 25 lugares que estaban en el Ecuador donde aparece hielo y este tipo de cosas. Pues no, igual tienes 2 y con eso te has de conformar. Entonces, establecer cómo de largas fueron estas glaciaciones y cómo de globales fueron es muy difícil. Pero en las estimaciones, digamos, más exageradas, dicen que la glaciación que siguió a este tiempo en el que estamos pudo durar centenares de millones de años. O sea, pudo estar la Tierra con forma bola de nieve 200 millones de años, 300 millones de años. Cosas muy importantes que en los últimos tiempos se han puesto en duda y ya se cree que pudieron ser varios episodios a lo largo de ese tiempo, claro, cuando va apareciendo nuevos datos. Entonces, ¿cómo han hecho para datar esta cosa en concreto? Pues básicamente lo que sucede es que en este paper han tenido suerte de encontrar unos estratos en el noroeste de Rusia, donde ha dicho Héctor, en donde se ve la transición de una atmósfera sin oxígeno a una atmósfera con oxígeno. Claro, esa transición puede ser momentánea. Tú lo que ves es 2 estratos, en donde en un estrato dices aquí no había mucho oxígeno y en el siguiente, al revés, en el de abajo dices aquí no había mucho oxígeno y en el de arriba dices aquí ya había oxígeno. Entonces, bueno, nadie te dice que en el siguiente estrato no fuera a volver a bajar el oxígeno, pero
como sabemos por otro tipo de estratos que están centenares de millones de años después, que parece que el oxígeno se mantenía, pues asumes que la transición debió de ser en ese punto. Y por eso los autores lo que dicen es, nosotros gracias a estos dos estratos que hemos visto, podemos datarlo con una precisión sin precedentes. Podemos establecer la subida del oxígeno con una precisión de decenas de millones de años, que es fantástica comparado con lo que teníamos antes. Y les sale alrededor de 2.500 millones de años, que claramente es antes de las primeras glaciaciones globales estas. Y esa es la noticia. La noticia es, hemos encontrado evidencias de que el oxígeno vino antes que las glaciaciones, y no al revés, o no durante, o no todas estas cosas. Y la manera de encontrarlo es muy divertida, porque es analizando la proporción entre los diferentes isótopos de azufre que hay en las rocas. El azufre, supongo que en esas rocas están en forma de sulfatos, no estoy muy seguro, lo he buscado, pero no lo he encontrado así rápido. Pero básicamente la cosa es ver qué cantidad de azufre 34 hay, qué cantidad de azufre 33, qué cantidad de azufre 34. Porque lo gracioso es que en una atmósfera sin oxígeno significa que la Tierra estaba bañada por la radiación ultravioleta del Sol. Y la radiación ultravioleta del Sol hace que las reacciones químicas sean más o menos insensibles a la masa del azufre. Este azufre 32, 33, 34 se diferencian en la cantidad de neutrones que tienen. El 34 es un poquito más pesado, el 32 es un poquito más ligero. Entonces, la radiación ultravioleta hace que las reacciones químicas sean insensibles a la masa, o más o menos poco sensibles a la masa. Digamos, es lo que se llama fraccionamiento independiente de la masa. Mientras que cuando hay oxígeno en la atmósfera, ¿qué ocurre? Se crea una capa de ozono. La capa de ozono bloquea los rayos ultravioleta y entonces empieza el fraccionamiento dependiente de la masa. Y eso es lo que han visto. Lo que han hecho es analizar el azufre en un estrato, analizar el azufre en el estrato de arriba y ver que en el estrato de abajo la fracción de isótopos de azufre es más o menos compatible con independiente de la masa y, sin embargo, en el de arriba es claramente dependiente de la masa. Y eso es lo que les hace decir fue en el intervalo entre estos dos estratos cuando el oxígeno llenó la atmósfera y apareció la capa de ozono. Fíjate qué indirecto es todo, ¿eh? O sea, quiero decir, estamos viendo isótopos de azufre, de ellos sacamos información acerca de la capa de ozono y de ahí acerca de... O sea, que es realmente medidas muy indirectas y que, como siempre, habrán de ser, pues... ratificadas por medidas en otros lugares del mundo, a poder ser, y en épocas similares, porque vete tú a saber si en estas rocas pues ha pasado algo raro, ¿no? Y que no tiene nada que ver con la capa de ozono. Es alucinante cómo están conectados los las diferentes ramas de la ciencia, cómo necesitas resultados de unas áreas del conocimiento para poderte permitir hacer avances en otra, porque estamos tan al límite que realmente necesitas este tipo de cosas como muy indirectas para poder hacer avances de una cosa en otra, ¿no? Bueno. Claro, en realidad en esto pues intervienen los fotoquímicos, que son los que les dicen qué es lo que ocurre con las reacciones químicas cuando hay rayos ultravioleta, intervienen los geoquímicos, intervienen los físicos atmosféricos, intervienen los geólogos. O sea, realmente aquí es una reunión de conocimiento. Yo siempre digo que la geoquímica es casi magia. O sea, que lo que esta gente hace analizando isótopos de azufre en 2 trozos de roca es algo maravilloso. O sea, yo adoro la geoquímica a pesar de ser una de las ciencias más desconocidas del mundo.